Bueno, Sister, mucho gusto. Qué gusto tenerla aquí, en el podcast. Ahora sí, en este episodio. Me da mucho gusto. Yo creo que pues, estamos viviendo en un tiempo bien raro, ¿no? Pero de las cosas, al menos a mí personalmente, de las cosas más bonitas que me dejó todo esto, este caos, fue pues conocerla a usted y al grupo de personas que pudimos empezar esto de los retiros virtuales y todo eso. Entonces me da mucho gusto, es de las cosas que me quedo en estos tiempos. ¿Cómo está? Bendito sea Dios, muy bien, muy contenta, agradecida de que me invites a participar de tu programa. Y sí, yo me siento también muy feliz y agradecida de las oportunidades que se nos han presentado por la pandemia, que por medio del Zoom hemos podido andar por muchos lados Sí, inimaginables. O sea, no sabíamos cómo qué nos esperaba, ¿no? Y cómo Dios nos va llevando por estos medios a encontrarnos como hermanos con mucha gente. sí. Algo que nunca nos hubiéramos imaginado, pero bueno, vamos, la primera pregunta y esta sí va a ser un poquito espontánea. Esta no se la di porque de eso se trata. Supongamos que por alguna razón usted se encuentra en el Vaticano, entonces le dan la oportunidad de pasar a saludar al Papa Francisco. Entonces, pues él le va a poner atención, le va a poner su mirada, no sé, unos 30 segundos, 15 segundos. Va a tener la oportunidad tal vez de usted decirle algo. ¿Qué le diría? Así de repente. Dios santo. Sabes que la mirada dice mucho Ujú. y simplemente mirarlo y bendecirlo y dejar que me bendiga, sentirme oveja del lado del pastor, yo creo que es suficiente. Las palabras a veces se van, pero una mirada se queda, una mirada que se cruza con una persona que admiras, que quieres y que representa a Cristo. O sea, Ujú. es Sí, todo. ok, muy bien. Bueno, sister, vamos a empezar hablando, nos habla un poquito sobre usted, ¿no? Si se pueda presentar, a lo mejor cómo fue su comienzo en la fe. Yo soy María de Jesús Bringas, hermana de la Caridad del Verbo Encarnado, mexicana. Empecé mi vida religiosa en México y aquí tengo precisamente el día de hoy, cumplo 5 años nada más de estar en San Antonio. Y yo creo que el inicio de mi fe fue en los brazos de mi madre, por no decir desde el seno de mi madre, porque su fe me la pasó. Su forma de platicar con Dios, su forma de hablar con Dios, su forma de reclamarle a Dios, su forma de llorarle y de suplicarle. Porque cuando nací tenía un hermanito enfermo de cáncer y mamá hablaba mucho con Dios y con San Gerardito, que era el nombre que llevaba mi hermano. So, verla a ella cómo hablaba con Dios. Nos mandaba al catecismo, o íbamos a misa juntos, o íbamos a las posadas y a todo lo que es la religiosidad popular de México. Yo creo que así nació mi fe, así fue naciendo, fue creciendo en el seno de mi familia, de la parroquia, de los vecinos que rezábamos las posadas. O sea, fue un ambiente religioso, pero desde el seno de mi madre empezó todo. Entonces, católica su familia desde siempre, usted también practicante. Sí, católica de toda la vida y practicante, sí, aunque quizás no como podría ser más, podría haber sido mejor, pero practicante en lo que es la religiosidad popular de todo, sí, Ok, mi muy bien. hermosa forma. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo empieza su vocación? A lo mejor a discernir su vocación, cómo empieza ese proceso. Sí, mira, los misioneros de Guadalupe acostumbraban, no sé si todavía, a ir a visitar las parroquias e invitar a la gente a ser parte de la misión, colaborando con dinero. Y yo desde chiquita veía y daba mis moneditas y me apuntaba en el sobre para dar mi mensualidad. Y mandaba unas monedas, yo creo, cada mes, pero fui creciendo y seguí dando mi dinero a los misioneros de Guadalupe. Ellos en agradecimiento me mandaban la revista Almas y yo volteaba a ver la revista Almas como con como con sueños de verme también como misionera en algún lugar y, y admiraba a las religiosas y a los sacerdotes y a los misioneros que andaban por muchos lados. Yo siento que así fue naciendo mi inquietud por la vida misionera. Y
seguí investigando, seguí buscando. Ya de joven participé en algunos retiros. También fui a una jornada vocacional y seguí yendo a retiros, a jornadas de cielo abierto, las jornadas juveniles, encuentros de jóvenes. Y ahí fue como fui descubriendo que yo quería ser religiosa, pero no decía que Dios quiere de mí. Yo decía, yo quiero ser religiosa. Y fue precisamente cuando un pretendiente me dijo que si me quería casar con él. Cuando dije yo, ¿casarme? Oh, no, yo realmente quiero ser misionera. Y pues yo dije, no sé qué es eso, pero voy a investigar. Cuando le dije a mi novio que yo quería ser misionera, él dijo, misionera, pero no monja, ¿verdad? Dije, no sé qué es eso, voy a investigar. Y empecé a investigar. Yo dije, sí, yo lo que quiero es ser religiosa. Yo decía, yo quiero. Entonces, cuando mis compañeritas de los grupos de jóvenes me escucharon, dijo, no es que tú quieras, el que llama es Dios. Y me hizo una carta muy bonita de cómo Dios llama. Y dije, y empecé a investigar cómo es que llama a Dios y cómo Dios ha llamado en mi vida. Desde el seno de mi madre, cuando ella estaba embarazada, tenía problemas en su embarazo. Y ella le pidió mucho al Sagrado Corazón de Jesús que naciera bien y que ella también estuviera bien, que yo llevaría su nombre y que ella se pondría el hábito. Y así fue. Cuando nací, pues nací bien. Llevo el nombre María de Jesús, es mi nombre, por el Sagrado Corazón de Jesús. Y mi mamá se puso el hábito. Cuando seguí con mis inquietudes, precisamente, cuando dije que quería ser religiosa, mi familia se enojó. Mi familia sintió que no los quería, que los rechazaba, que los dejaba por algo. Yo no, yo sí los quiero. Pero es como cuando tú te casas, le decía a mi mamá o a mi tía, como cuando tú te casaste, pues hiciste tu vida, pero decía, no, eso es diferente. Le dije, no, yo no creo que sea diferente, es un compromiso y eso es hacer tu vida y yo siento que ese es mi camino. Y decían, pero tú has dicho que sentías un vacío en tu interior y que eso no es... Le digo, pues es eso, yo siento una necesidad muy grande de estar con Dios, de consagrar mi vida a Dios, de dedicarle todo mi tiempo a Dios en las cosas de Dios, que es el coro, que es la misa, que es el grupo de jóvenes, que es enseñar Biblia, que es ser misionera. Eso es lo que yo quería. Y era maestra. Pero no me entendían y siguieron diciendo que yo no los quería. Y decían, quizás te pasó algo, por eso te quieres. Y yo, ¿qué quieren decir con esto? Te pasó algo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ellos no podían entender. Y mi acompañante vocacional me dijo, si tú estás verdaderamente contenta, muéstrate contenta con ellas y tenles paciencia. Y así fue. Cuando me vieron así contenta, me dijeron, ¿sabes qué? Dijeron entre ellas, ¿sabes qué? Ya vamos a alegrarnos con ella porque ella está feliz y nosotros estamos enojados. Siempre trataron de mejorar su actitud. No fue fácil. El que era mi novio dijo, lamentablemente yo sí te creo. Y pues me quedé pensando por qué sí me creía. Y me acompañaba a misa, rezábamos el rosario, íbamos a peregrinaciones, subíamos al Cerro de las Noas a visitar al Cristo Rey. Entonces como que la forma de noviazgo que teníamos dejaba ver mi inquietud vocacional y yo no lo sabía hasta que él comentó eso. Fue como fui descubriendo mi vocación, así. ¿Y qué edad tenía aproximadamente cuando pasó lo del novio? 20. Okay. Entonces sí. sí. Ok, muy bien. Y nos contaba que es de México, del estado de Coahuila, ¿verdad? Sí, soy de Torreón, Coahuila, lagunera, el Santo Laguna campeón. Muy bien. ¿Usted cree que a veces la familia pueda llegar a ser un obstáculo para algunas personas llegar a tomar la decisión de su vocación? En muchos momentos la familia es un obstáculo.
en muchos momentos, porque generalmente pedimos que haya religiosos y sacerdotes, pero no sé de dónde. No piensan en que en la misma familia pudiera ser, porque Dios llama a las personas normales. Somos personas normales, no somos gente extraordinaria, diferente. Somos normales y Dios puede hacer grandes cosas con todas las personas. De repente creen que tiene que ser alguien con poderes súper especiales para ser sacerdote o algo así. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas con cada uno. Y cuando uno empieza a sentir la atracción por la vida misionera, por la vida religiosa, la vida sacerdotal, Dios ya está llamando. Ahí está Dios ya tocando la puerta y el corazón, porque Él puede hacer grandes cosas con nosotros. La familia necesita saberse llamada también. La familia está llamada a ser la mamá, la tía, la hermana, lo que sea, de una religiosa y de un sacerdote, y apoyar, impulsar, recemos juntos y saberse llamada también la familia. Nos contó de un hermano que ¿tiene más hermanos aparte de él? Mi familia es muy numerosa. Ok. Mi familia es muy numerosa. Yo tengo 8 hermanas y 4 hermanos. Pero cuando nací, mi hermanito tenía cáncer. Ok. Y hoy en día, ¿cómo toma su familia su vocación? Después de unos años se alegró, poquitos años, a los poquitos años se alegró mi mamá y se alegraron todo el mundo. Al principio no, como que no lo entendían y hasta se avergonzaba mi mamá. Ella ni se acuerda quizás de eso, pero yo lo sentí. Cuando llegaba de visita decía, ella es mi hija, la maestra, pero no decía mi hija, la religiosa. Entonces después la gente la fue educando a ella. La gente decía, tienes una hija religiosa, ¿y cuándo va a venir? Invítala a que venga al grupo de oración y que venga a misa y que lea y que dirija la hora santa. Y empezó a darse cuenta cómo la gente hablaba bien y se empezó a sentir bien y se empezó a sentir como feliz y a orar por cada una de nosotras, especialmente por su hija. Entonces siempre reza por todas las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, especialmente por su hija. Entonces, pero fue una conversión también de mi mamá. Sí. Ok, muy bien. Hablaba sobre su congregación. ¿Qué la diferencia? ¿Cuál es su carisma? ¿O cómo son diferentes? Las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, nosotras, nuestra espiritualidad es la encarnación. En el momento de que la palabra de Dios se hace carne en el seno de María, nos invita a descubrir en cada persona la presencia de Dios, la presencia de Jesús en cada persona y promover su dignidad humana. Y sabes que yo veo que mi congregación es una congregación feliz. Somos personas felices porque Dios nos llama y nos ama. Y estamos llamadas a respetarnos unas a otras y respetar a los demás y promover que cada persona sea feliz. Nosotros no usamos un hábito, se usó al principio, pero no era saludable, porque tanto ropa oscura en un calor de San Antonio, Texas, que es donde inició. Okay. Nuestra congregación nació en San Antonio, Texas, con más de 100 grados de Fahrenheit de temperatura, no es saludable. Mi vida y mi salud es para servir, no para gastarla con una forma así. Entonces, estoy para servir, para bendecir, para buscar a la gente y no estar tanto cuidando esa forma de vestir, ¿verdad? Que es respetable para quien lo sienta. Pero el Verbo se hizo carne y nunca usó un hábito. Muy bien. Y a veces tenemos ese conflicto, ¿no? De que no sabemos, o sea, pensamos que una religiosa mujer, en este caso, que es alguien aburrida de cierto tiempo, que está encerrada, que se la pasa rezando y todo. Sin embargo, yo la vería a usted si me la topo en la calle y no la conozco, o sea, ni me imagino que es religiosa ni nada, y se nos olvida esa parte, y yo creo que eso llega a causar cierto tipo de miedo tal vez al decir sí, no, porque nos imaginamos que no vamos a estar en clausura todo el tiempo, pero sin embargo yo en usted veo una persona súper plena, una mujer súper plena, que de seguro ahorita estamos grabando esto, son poquito después de las 10 de la mañana, pero yo estoy seguro que Sister ya fue a caminar o a andar en bicicleta, porque la sigo en redes sociales y postea de ahí de repente su rutina de la mañana, y pues no nos imaginaríamos que puede llegar a ser una persona totalmente normal, a hacer actividades del
lo más normal del mundo. Sí, sí, Dios me ama y me siento muy amada por Él y necesito cuidar también mi vida, mi salud y mi relación con Él. Entonces, mi primer momento en la mañana, hoy me levanté 4:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque quiero estar en oración, porque quiero estar con Él, porque Diga la verdad, era porque no podía dormir, ya quería empezar a grabar el podcast. ha de ser. Entonces, eso, mi rutina empieza así, con oración. Me arreglo mi cafecito y a orar con el Señor. Y sí, salí en mi bicicleta a las 6:30 de la mañana. Después de hacer mi oración, salí a 6:30 y a seguir contemplando las maravillas de Dios. Un amanecer tan precioso el día de hoy que está el sol y como si los árboles se hubieran hecho una custodia preciosa, impresionante. Y después de tomar mi licuado energetizante y rico, me fui a misa, sí, y rezar el rosario, porque tengo mucho por qué orar. Necesitamos orar por los que están ahorita con lo del huracán, tienen consecuencias fuertes, los incendios forestales en California, nuestra gente que está sufriendo el coronavirus, la gente que tiene desempleo, las que están discerniendo su vocación, de sus familiares y amigos. Mira, tengo mucha gente por qué orar. Esta mañana salieron las 2 novicias en camino de San Antonio a San Luis, Missouri. Que Dios las acompañe, que Dios las bendiga, que las lleve con bien. O sea, es un murmullo continuo de oración y de alabanza. Sí. Muy bien. Entonces, usted es maestra de profesión, ¿cierto? Mi primera profesión fue maestra de preescolar y de primaria y luego seguí preparándome porque cuando viví en Ciudad Juárez, Chihuahua, atendiendo a mujeres en prostitución, en drogas, en la cárcel, necesité estudiar y prepararme como psicóloga. Entonces, aparte de tener teología y los estudios religiosos, me preparé como psicóloga para atenderlos a ellos. Y me puso un padre que yo era la psicóloga de los pobres porque pues no podían pagar un psicólogo y todos me los mandaban y yo con mucho gusto los atendí. Sí, ellos sin saber que yo era psicóloga, simplemente como religiosa, pero les di una atención psicológica porque es una situación social muy difícil en la frontera, con mujeres asesinadas, madres llorando, una situación muy dolorosa que hay que prepararnos porque cada persona merece lo mejor de nosotros. Así puedo prepararme y servir. Bendito sea Dios. Y así mi congregación nos apoya para que seamos personas preparadas y servir bien a quien más lo necesite. Cuando casi viví en la cárcel, 6 años trabajando con mujeres en la cárcel, conservo amistades que nos seguimos en el Facebook todavía por allí o que nos podemos hablar por teléfono. Yo sé que cuento con ellas y ellas cuentan conmigo. Cuando estuve en San Luis, Missouri, ellas me llamaban para saludar desde la cárcel y claro que se agradece mucho esas llamadas y seguimos en comunicación. ¿Alguna experiencia así que la haya tocado durante, de seguro muchísimas, pero alguna que recuerde durante su tiempo sirviendo ahí? Dios mío, sí que tengo muchas. Podría decir una tierna y podría ser una muy fuerte, pero voy con la fuerte. Okay. Lamentablemente, una de mis amiguitas del equipo de que tendíamos la cárcel, una de ellas desapareció. Y desaparecer en Ciudad Juárez es casi la van a matar. Y se desapareció y empezamos a orar y tratar de buscarla, o dar a conocer que está desaparecida. Y al poco tiempo, según las investigaciones, hubo una llamada a la casa de la persona que fue desaparecida y dijo que ya no la buscaran, que ella estaba bien y que se había ido con un novio. Dijo la hermana, esa no es mi hermana, ella era viuda. Y esa mujer que llamó de un banco y el banco tiene cámaras. Entonces localizaron la llamada, vieron quién era y la detuvieron. Esa persona fue a dar a la cárcel y me tocó atenderla, porque nosotros íbamos a atender a las mujeres en la cárcel y me tocó atender a la mujer que mató a alguien de mi equipo. Es apoyarla y escucharla y orar por ella. Wow.
Claro que antes de eso, antes de ir a la cárcel, me vi, me vi literalmente en la esquina de mi cuarto, arrodillada, rezando. Entonces, como en la esquina es gráfico con lo que hice. A ese momento lo viví así y lo volteo a ver y digo, qué gráfica. Acorralada en un rincón a vivir la misericordia de Dios con una persona de tu equipo fue asesinada y vas a ir a atender a quien la asesinó. Dios mío, pero así gráfico me vi hincada en la esquina. No me vi, lo hice. Estuve ahí hincada en una esquina de mi cuarto rezando y llorando. Tuvimos una misa como equipo de pastoral penitenciaria por el eterno descanso de ella, por su familia, y yo sentí que me fue dando fortaleza y llegué con mucha fortaleza a atender a las mujeres en la cárcel ese día. Inmediatamente, apenas estaba anunciando mi llegada, muchachas, las espero en la capilla, cuando llegó una chica corriendo y me dice, tal persona quiere hablar con usted. Y yo, ¿qué? Está bien, dile que vaya a la capilla y la veo. Y me fui a la capilla y le pedí a alguien del equipo que por favor dirigiera un rosario mientras que yo atendía a la persona. Y sí, aquí sentí sus lágrimas, donde me abrazó y dice, lo único que quiero pedirle a Dios es que me perdone y que atienda a la familia de ella y la mía. Le digo, sí, está bien. Y darle un abrazo y dejar que sus lágrimas corran por mi mejilla, eso fue tremendo. Y así, esa es una experiencia. Pero que me tocó formar coros, que me tocó bautizar, dirigir los retiros de Semana Santa y todos los oficios de Semana Santa, y son muchas bendiciones, muchas cosas. De ir a aprender a los juzgados, los procesos penales de cada una de las que me pedían, porque no tenían quien las llevara sus cartas. También anduve en México llevando en las cartas para los abogados, ¿verdad? Que les tocaba a ellos. Pues sí, muchas experiencias. Qué padre. Y yo creo que porque muchas veces se nos olvida que las cárceles precisamente tienen que ser eso, ¿no? Un centro de readaptación y lo vemos como un castigo y muchas veces el sistema a veces olvida a esas personas, ¿no? Y sí se nos olvida esa parte de la parte humana y de que las personas pues pueden arrepentirse y cambiar. Sí, sí, muchas cosas me pasaron allí. Lo único que me faltó fue quedarme a dormir, porque de pasarme toda la semana y sí, de sentir cómo se cierran las puertas detrás de uno, pero sentir la confianza que es un ministerio, es un servicio y Dios está encargado de esto. Muy bien. Entonces sirvió en Chihuahua y después acá, o fue a algún otro lugar, en alguna otra parte estuvo. Oh, yo he estado de misionera en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. He estado en servicios dentro de la congregación, como el equipo provincial, que me ha tocado ir a Perú, a África, y aquí muchas veces vine hasta aquí aquí a Estados Unidos, a diferentes actividades, reuniones, asambleas, visitas, así. Entonces me era muy familiar venir cuando ya me pidieron que me quedara acá. Llevas recién 5 años, entonces, aquí. Hoy cumplí 5 años. Hoy cumplió. Felicidades. Sí. Qué bonito. ¿Y cómo ve usted? O sea, ha servido en México y aquí con los jóvenes y toda la realidad de los jóvenes en un lugar u otro. ¿Se parecen? ¿Cuáles son las necesidades diferentes, tal vez? Mira, tengo la impresión, por lo que he escuchado, porque luego les pregunto a los chavos, bueno, ¿y tú de dónde eres? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué hacías antes de venirte? Tengo la impresión de que la Iglesia Católica, los grupos de jóvenes, la parroquia, es un lugar que da identidad. Necesitamos esos espacios. Entonces, a veces son chavos que no habían ido a la parroquia antes porque ellos se sentían en su país, en su ciudad, con su gente, con su familia, y eso es identidad también, sentido de pertenencia. Y aquí cuando llegan y se ven como solos y en un país que no es su país, una tierra que no es su tierra, ni su idioma, buscan algo, buscan a alguien. Y la iglesia es un lugar que acoge, que debe acoger. Seas quien seas, vengas de donde vengas, hablamos el mismo idioma, eres bienvenido y eso es muy importante. Necesitamos ser personas que acogen, que bendicen,
que apoyan, que estamos allí con ellos. Ellos van llegando y buscan ese sentido de pertenencia, identidad, entonces necesitamos dar respuesta. Me encanta cómo se van involucrando, cómo van siendo líderes dentro de la iglesia, los jóvenes hispanos, y necesitamos prepararnos juntos, ellos y nosotros, porque es otra cultura, es otro ambiente, es otro espacio, pero es un mismo Dios que nos congrega, una misma familia, y es importante prepararnos. Y hay muchos lugares para prepararse, sí las hay, pero también luego a veces se dejan absorber por el trabajo, lamentablemente. Pero también los veo que están agobiados, no sé si agobiados o muy llenos entre el trabajo, estudio y la iglesia, y se parten en 3 o en 4 dimensiones para estar en todo. Que Dios los bendiga y los conserve siendo familia en la parroquia. ¿Cómo saber, o sea, cuando el propósito de los grupos juveniles, pues sí debe de ser, sobre todo al menos acá en la pastoral juvenil de acá de mi diócesis, es pues encontrar la vocación, ¿no? Pero yo creo que es universal, ¿no? Para eso debe ser el grupo de jóvenes. Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta de que tal vez Dios me está llamando, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Oh, eso sería hermosísimo. Cuando alguien diga, siento que quiero, como yo dije, quiero ser religiosa, es como que esa atracción, así empieza Dios, atraer, a llamar la atención. Entonces hay que cultivar esa vocación, hay que cultivarlo con todo aquello que te eleva tu espiritualidad, que te relaciona mejor con Dios, que te hace mejor persona, que te ayuda a tener una mejor relación con Dios, una buena comunicación con las personas, hasta una buena película. O sea, ¿qué te eleva tu corazón? ¿Qué paisajes inundan tu ser que te hacen ser mejor persona? Y que puedas cultivar ese amor por el llamado que Dios te da, que viene siendo también el estar en oración, o sea, hablar con Dios en el ambiente que Él te hable, pero dejarlo que te hable, porque las situaciones dolorosas de la vida también hablan de Dios. Dios nos necesita, Dios te está llamando a dar una mano de su parte. Entonces es importante cultivar una relación con Dios, con aquello que te eleva a ser mejor persona. Y lo demás podemos decirlo, claro que sí, siempre, la misa, la adoración, o sea, es importante pero busca qué te eleva a ser una mejor persona. Uh-huh. ¿A qué edad a lo mejor debemos hacernos las preguntas sobre nuestra vocación? Digo, me imagino que no hay como que una edad pues así, nunca es tarde, vaya, pero a veces a lo mejor sí nos tardamos o lo dejamos un poquito al lado. ¿Usted cuál cree que deba ser la edad ideal? Mira, la ideal para mí, desde mi punto de vista, sería muy bueno 18 o 20 años, antes de que te metas a muchas deudas, porque al rato están endeudados y no pueden entrar a ningún lado porque hay que pagar primero todas las deudas. Sí. Entonces ese es un problema. Aquí son las deudas. En México, 18 o 20 años ya están adentro de las vidas de la congregación o seminario, ya están dentro. Es más, chavitos más chicos también, porque entran a secundaria y prepa en el mismo seminario. No es muy recomendable, pero después de prepa sí. Después de la preparatoria ya más grandecitos, que se den cuenta que están construyendo, que están caminando juntos, que están dejando que Dios actúe en ellos para su vocación. No dejar pasar tantos años, porque después es como muy difícil que otro estilo de vida quepa y no te mucha como te quiebre, ¿no? Porque la vida religiosa es una cultura diferente, un estilo de vida diferente, una forma de relacionarnos como hermanas con personas que no son de nuestra propia sangre. La espiritualidad es como la sangre que corre por las venas espirituales. Entonces eso nos hace hermanas, pero siempre hay que respetarnos. Somos diferentes culturas, diferentes familias, diferente historia, pero para Dios
no hay imposible, somos hermanas, son mis hermanas. Entonces, para que venga y sea capaz de moldearme y relacionarme como hermana, pues a los 40 y 50 años no es tan fácil. Y aquí hay muchas personas que a esa edad entran y no es tan fácil. Entonces, son bienvenidas con su reto y su disponibilidad, son bienvenidas, son una riqueza cada persona, pero mejor más chavelitas, ¿no? 18, 20 años, 22, a los 22 ya es el momento de tomar la decisión, sí. 23 ya. Y también veo yo que muchas veces uno de los obstáculos a los que nos enfrentamos los jóvenes aquí es a veces la situación legal, vaya, de la situación que nos encontramos y así. ¿Puede eso ser un obstáculo? ¿Hay opciones para gente que nos encontremos en esa situación? Sí es un obstáculo y no. Sí es un obstáculo porque las congregaciones necesitamos ser muy honestas y decir, con papeles, una persona que quiere entrar a la vida religiosa, generalmente se le pide una pues que sean residentes, que sean ciudadanos, que cuando hay un problema legal de papeles y si verdaderamente quiere ser religiosa o sacerdote y la congregación tiene casas en México o en el país de origen de la persona, quiero dejarlo todo y me voy. Y yo quiero seguir a Jesús y me voy. Y entro a la vida religiosa. Ahorita tengo una persona que dice, yo soy mexicana y tengo la ciudadanía aquí, pero yo quiero mi vida religiosa al estilo mexicano. Y ella se va a ir a México porque quiere seguir a Cristo, quiere seguirla allá. Entonces, pero cuando hay alguien que diga, pues yo quisiera ser religiosa, pero como no tengo papeles y no quiero irme a México, aquí me quedo sin responder. Qué pena, qué pena. Pero si hay un verdadero llamado, deja uno todo. Me quedé, ahorita que preguntaste eso, me acordé de qué me impidió, que hubo una tentación para mí de una pequeña tentación que pasó, pero no le hice caso. Cuando sentí la inquietud por la vida religiosa y se deja todo, y dije, ¿qué es dejar todo? Dejaba al novio. Pues sí, como que yo venía algo más fuerte, ¿no? Que es Jesucristo, está bien. Los amigos sí, la escuela sí, y el trabajo, y pasó por mi mente, esa fue una tentación. Tu trabajo es un trabajo estable, seguro, federal, ¿cómo lo vas a dejar? ¿Cuánta gente lo quisiera? Sí, pero yo encontré un tesoro mayor. Pero sí pasó por mi mente, eso que te estoy diciendo. Un trabajo seguro, estable, federal, una plaza federal de maestra, ¿cómo la vas a dejar? Pues sí, hay que dejarlo todo. Muy bien. Okay. Y hoy en día, ¿cómo realiza su servicio? Nos platicó que tiene, que a lo mejor asesora a personas, no sé, o ayuda durante el proceso de vocación, fue lo que entendí, no sé si. Sí, ahorita mi servicio es con los jóvenes y su proceso vocacional. Eso, al principio de la pandemia en marzo estaba viviendo como que, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y después de ponerme a arreglar el closet y a pelar nueces y a escuchar audiolibros, como que no sabía qué voy a hacer, me puse en oración y digo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y clic, es como que síguele. Si ya tenía entrevistas por Zoom, ya tenía entrevistas por teléfono, ya tenía entrevistas con las personas por Skype, síguele. Y sigue las reuniones con las jóvenes en grupo, fue más creativa, Tuvimos con las chicas que ni me imaginaba que podía seguir reuniéndolas, tuvimos desde el Via Crucis, muchas actividades con ellas cada semana, darles acompañamiento vocacional, además de su proceso personal de discernimiento o de dirección espiritual. Acompañar grupos de jóvenes en retiro, eso ha sido muy bonito. Y mañana 26 a las 6 de la tarde tengo la siguiente reunión con ellas en español y el jueves en inglés. Entonces tenemos nuestras reuniones vocacionales con todas las chicas en discernimiento y su proceso personal. O sea, seguimos en lo mismo, aunque sea por Zoom y por teléfono o por WhatsApp, y me ha tocado acompañar grupos vocacionales
aquí desde en ese tiempo en Veracruz, en Ciudad Juárez, en diferentes lugares. Gracias a Dios. Sí. Muy bien. ¿Y específicamente con chicas o también hombres? He tenido con algunos muchachos, Okay. pero como ellos tienen que tener un acompañante hombre, entonces muy poquito los acompaño y los paso con quien Los corresponda. canaliza. Ok, muy bien. Entonces, si alguien de repente tiene una inquietud y quiere tener una plática con usted, ¿lo puede hacer? Con ¿Comunicarse mucho con usted? gusto. Ok. Sí, claro que sí. Es un privilegio poder escuchar a alguien en su inquietud vocacional. Yo me siento identificada con Moisés. Cuando Dios le dice, quítate las sandalias, porque el lugar, la tierra que pisas sagrada es. Cada persona es una tierra sagrada. Cada persona es un misterio de Dios. Entonces hay que quitarse los zapatos para caminar con ellos. Muy bien, y eso es muy valioso y sobre todo tener una persona que hable español, porque yo creo que esto se trata precisamente de esto, ¿no? Porque puede ser bilingüe y a lo mejor el inglés puede ser hasta tu primer idioma, pero muchas veces nos identificamos más con el lenguaje en español, ¿no? Es en el lenguaje que hablamos con Dios y cómo nuestras oraciones y todo, ¿no? Me toca de repente ver el caso en el grupo de jóvenes, muchachos que nacieron aquí y hablan mucho mejor el inglés que español, pero no se atreven a ir a misa en inglés porque no llegan a comprender de la misma forma porque pues es su tradición, ¿no? Entonces a veces tener este tipo de asesoramiento, de acompañamiento durante el proceso, yo creo que es muy valioso. Alguna vez llegué a escuchar el caso de un conocido que me contaba que él llegó a sentir ese llamado, pero nunca lo pudo discernir bien porque en su diócesis no había nadie que hablara español, que lo pudiera asesorar y eso pues es muy valioso tener a personas como usted, sobre todo en nuestro idioma. Sí, nuestro propio idioma, ¿verdad? Sí, muy bien. Hablemos un poquito de los diferentes carismas. Algunas otras congregaciones tienen otro tipo de carismas. ¿Qué podemos aprender de eso? Mira, nosotras o yo, como acompañantes vocacionales, tenemos que estar muy conscientes de eso, porque cada persona es diferente, cada persona es única e irrepetible, cada persona tiene sus dones y cada persona trae su llamado. Entonces, si alguien viene a mí y estoy escuchándola y tengo que ser muy honesta con ella, con la persona, de llevar ese acompañamiento amplio, no nada más nosotros existimos y es todo lo que hay, no, tengo que poner amplio las diferentes congregaciones a las que ella pudiera pertenecer. Y eso es una fidelidad al llamado de Dios, al carisma de Dios, y que cada persona tiene su lugar en la iglesia. Me ha tocado acompañar a varias chicas y a lo mejor alguna de ellas va a ver el video, si es que lo encuentra por allí. Cómo la fui acompañando todo el año en su proceso y yo la veía que no era para nosotras, pero no puedo decirlo yo, sino de seguirla acompañando. Toda su vida había estudiado con las escolapias, con los escolapios. Son hombres y mujeres que dedican a la educación, se dedican a la educación, y ella traía esa espiritualidad, que hoy es la fiesta del patrono de ellos, precisamente. Entonces ella traía esa espiritualidad, pero fue a la oficina de vocaciones, quiso hacer su retiro y me pidió que la acompañara. Con mucho gusto la acompañé. Todo su proceso de acompañamiento, de discernimiento, de retiros, de ir a misiones, de ir a experiencia comunitaria y todo, al final vamos a ver cuál es, para qué congregación es tu don. Pues con ellos, lógico. Ella trae esa espiritualidad y por más que le quisiera yo poner la espiritualidad de la encarnación, ella trae su don y está con ellas y hizo sus votos. Está con ellas y me da gusto poder acompañar así. Mónica Ramírez está con las hermanas de Teresa de Calcuta y está otra chica con otras comunidades, o sea, sí, son varias comunidades que tienen una riqueza dentro de la iglesia. Tenemos una espiritualidad diferente, una forma de servir diferente, pero todas pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo y todas somos iglesia y todas somos familia. Entonces yo necesito ser honesta con ellas y respetuosa, sobre todo respetar su don y conducirlas a donde Dios las está llamando. ¿Qué quisiera? ¿Que se quedara con nosotros? Sí, porque yo sé que mi congregación es la mejor. La mejor. Y que somos felices y que queremos al verbo encarnado y que lo queremos seguir a todas partes, sí,
pero pues ellas traen su don a la iglesia. ¿Y cuál es la forma correcta de repente a lo mejor dirigirme a usted? No sé, porque yo seguido tengo ese conflicto. Sister, hermana, sor, ¿cómo les gusta que las llamemos? Fíjate que las tres cosas están muy bien. Yo Okay. tengo mucha experiencia más que me digan en México Sor, pero Sor es hermana. Y yo creo que algunos que no se aprenden los nombres nos dicen a todas Sor. Lo mismo, Sister, aquí Sister, ya pues somos todas podemos voltear a ver quién nos habla. Sister. Y hermana, está bien, las tres somos hermanas. Y en México muchas veces nos dicen madre, pero la verdad es que es mejor hermana, es mejor Sor. Ajá. Ok, muy bien. Bueno, al principio de la conversación platicó sobre que a veces los jóvenes tienen mucho que hacer, el trabajo, la escuela, el grupo juvenil, la iglesia, y a veces todo esto nos juega en nuestra contra, ¿no? Podemos llegar a descuidar nuestra vida de oración. ¿Algún consejo, alguna recomendación para mantenerla viva mediante seguimos viviendo la vida y las responsabilidades? Bueno, yo creo que si volteamos a ver a Dios como una persona con la que hay que relacionarnos con respeto y no como algo o alguien que está en algún lugar, o sea, como abstracto, no, sino hacerlo más bien personal, una relación personal. Cuando tú tienes a una persona, tienes una cita con una persona, respeta la cita, porque es una persona que quizás es tu amigo, es tu amiga, y si no vas a llegar, le dices, hey, no voy a llegar, se me complicó la vida, pero tratas de estar allí. Pero si ponemos a Dios como algo abstracto, igual ni cita, ni igual nada, entonces es difícil a veces de llegar a la oración, porque ¿qué es la oración? Es platicar con Dios, es hablar con Él, de qué lo que estás viviendo, de lo que Él quiere, y escucharlo también, escuchar a Dios. Si lo personalizas, si pones es tu amigo, pero no es tu compadre, o sea, es tu Dios, que es un Señor que te ama, que te hizo, que te creó, que te conoce y quieres hablar con Él. Entonces necesitamos buscar una relación personal. No es como etérea, es concreta, es mi amigo y tengo una cita y quiero llegar a la cita y quiero hablar con él, o no voy a llegar hoy, pero le digo, no puedo llegar, o la posponemos mañana, o cosas así, como hablarlo un poco más, una relación personal de amigo a amigo. Ok, muy bien. ¿Algún momento difícil durante su vocación o durante su camino de fe que haya vivido que nos pueda y cómo lo pudo sobrellevar o salir de ese? Para mí, la experiencia fundante de dolor fue salir del noviciado. Esa fue la primera o la primera y la única más fuerte. Quizás pudo haber otras cosas, pero esa fue muy fuerte. Cuando hice mis votos un 15 de agosto y salí del noviciado, el noviciado es un lugar muy como acogedor y adecuado, ¿no? Donde tienes un horario a seguir de vida, dulzura y esperanza nuestra. Quizás también hay cosas difíciles, pero tienes tu horario de levantarte y de hacer ejercicio y de hacer tu oración y de ir a misa y hacer aseos y comida y revísperas y laudes, como todo ordenadito, ¿no? Uh-huh. Y de repente sales y tienes que hacerte más fuerte y organizar tu horario y a cosas así. Aquí es diferente en Estados Unidos, pero eso es lo que yo viví en México. Yo creo que ya va cambiando, pero en aquel momento así me tocó. Entonces fue difícil para mí salir del noviciado. Cuando llegué a la comunidad de misión, me sentí sola, me sentí triste, me quitaron todo lo que conocía, pero ahí estaba yo haciendo mi oración y empecé a orar y orar y orar y traía mi librito. Un librito de encuentro que rezaba y rezaba y rezaba y rezaba. Ay, me aprendí las oraciones de memoria. Ya me las sabía muchas, pero seguía y seguía rezando, sobre todo las de abandono. En tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal de hacer tu voluntad. Mira, hablaba con Dios en todos los momentos, todos los pasillos que caminaba a la escuela, iba a empezar a dar clases a segundo de primaria. Uh-huh.
Y estaba yo como muy desolada, muy triste, muy angustiada y apenas son 2 días, 17 de agosto, ya me quiero ir a mi casa, como que 3 años hice votos y qué voy a hacer. Y en una banca hincadita y con una brisita de aire sentí el ¿a quién sigues? Y yo, ¿a quién sigo? Pues ¿a quién sigues? Y me quedé pensando, había puesto mi corazón y mi alegría en aquella estructura del noviciado y en esas amigas y en esas hermanas, las estaba extrañando mucho. Y volví a escuchar ¿a quién sigues? Oh, creo que estoy siguiendo aquello que estaba tan hermoso y tan bonito. Y yo, a ti, Señor, a ti te quiero seguir, a ti. Y dice, aquí estoy, aquí estoy. Y desde ese momento fundante es el aquí estoy, aquí está Dios. Y a donde yo vaya, a donde me manden, a donde me envíen de misión, allí está Dios. Y es mi nueva familia. No dejo quizás de sentir el querer a las personas, pero están ubicadas. A quien sigo es a Dios. Okay, sí. Muy bien. ¿Cuál es el proceso? Normalmente, no sé cuántos años es el noviciado o después misión o cómo es como funciona. Sí, la primera etapa de acompañamiento que es conmigo, por ejemplo, de llevar un acompañamiento a la persona el tiempo que necesite para descubrir su vocación y tomar su decisión. ¿A dónde la llama Dios? Vida religiosa, vida misionera, vida contemplativa, un matrimonio, ser soltera, o sea, ¿a dónde? O en el caso del hombre, el sacerdocio, ¿a dónde? Y ya cuando toman su decisión, ok, va al siguiente paso, según lo que sea su vocación. En el caso de la vida religiosa con nosotras, ese tiempo de discernimiento puede llevar más de un año. Acompañamiento y discernimiento más de un año. Entran el primer paso dentro de la vida religiosa. Aquí en Estados Unidos y en México nosotros le llamamos prenoviciado. Otras congregaciones le llaman postulantado o aspirantado, dependiendo cuál etapa es para ellas. Para nosotros sería el prenoviciado. El prenoviciado se lleva mínimo un año, puede llevarse más de un año. Aquí en Estados Unidos se sigue dando un tiempo de trabajo para que no dejan por completo todo, sino están trabajando un poquito, pero ya viven en comunidad, ya empiezan a conocer un poco más de la historia, de la vida religiosa, la vida de la congregación, más de la Biblia, un poco más de formación religiosa. Cuando ya sienten, ese es mi camino, yo quiero continuar, pasan al noviciado. Ellas hacen su petición, pero también la congregación acepta. O sea, son las dos partes. Y ellas pasan al noviciado. El primer año es canónico, un año donde no se trabaja, donde todo es su formación religiosa, teológica, pastoral, o sea, todo es al interior. Y el segundo año del noviciado es pastoral, un poco más sigue la formación, pero se tiene un poco más de experiencia ministerial. Y en el tiempo del noviciado no se trabaja con un trabajo remunerado, se deja todo ya. Y después del noviciado, que son 2 años, uno canónico y la otro que es pastoral, hacen su profesión religiosa. Con nosotros hacen 3 años de profesión religiosa. Temporales, o sea, porque es un tiempo, 3 años, y durante su tiempo de profesión puede que esté estudiando también teología, como ya lo haya empezado en el noviciado, o sea, su formación, sigue su formación con un ministerio. Después de otros 3 años, durante esos 3 años ya puede hacer sus votos perpetuos. O sea, es un buen camino para hacer votos perpetuos y es cuando recibe uno el anillo. Ok. Muy bien. A mí me gustaría que hiciera la invitación porque yo sigo pensando que muchas veces tenemos esa idea de que las hermanas están encerradas haciendo pan o rompope o no sé, pero, o sea, pueden llegar a tener trabajos, no sé, en las diócesis, en las iglesias, todo eso, que ahondar un poquito en ese tipo de trabajos o de servicios que puede estar realizando una persona religiosa. Sí, la vida religiosa tenemos una pluralidad enorme de servicio y de ministerio dentro de la iglesia y del mundo.
Mis hermanas les tocó fundar hospitales, entonces son fundadoras y directoras de hospitales, que ahorita son grandes complejos, o sea, edificios enormes que fueron fundadas por ellas, fueron enfermeras o gente que le sabe un poco a la administración. Yo sé una de mis hermanas que en su familia son negociantes, o sea, tiene comercios muy grandes y en su familia aprendió a manejar los negocios, pero su vida es consagrada y nosotros hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Aunque yo recibiera un sueldo, que lo he recibido muchas veces, ni siquiera lo veo, no veo mi cheque, no sé cuánto gano, va directo a la caja de todas, porque todo ponemos en común. Si yo cuando estuve de directora en Puebla, de directora general o trabajando en la universidad en Campus Ministry, todos recibimos un sueldo, pero no lo vemos, lo ponemos todo en común y todas, no nos falta nada. Todo es de todas. El carro que yo manejo es de la congregación, no está mi nombre, porque hemos hecho un voto de pobreza. Todo es para el servicio de la misión y todo es de todas. Pero sí tenemos puestos a veces muy importantes, como las direcciones generales, o pueden ser de hospitales o de escuelas o de... Ahorita estoy en una dirección que le quiero llamar interina, porque vamos a buscar otra persona que sea la directora ejecutiva de ALMA, de Asociación de Hermanas Latinas Misioneras en América. Ahorita estoy respondiendo a esa necesidad, pero mi trabajo principal es vocaciones, entonces necesito dedicarle a las vocaciones, pero sí, tenemos muchos puestos en muchos diferentes lugares porque son dones que Dios nos da y la obediencia es a los dones que Dios nos da. Si Dios me dio el don en la psicología o en la administración, porque después tuve que estudiar también la maestría en dirección de organizaciones por los servicios que damos y necesitamos hacerlo bien. Hay que prepararnos bien para servir. Bien, pues muchas gracias, hermana. Estamos por pasar ya a la última parte de las recomendaciones. No sé si antes hay algo que se nos haya pasado que quiera agregar usted. No, yo creo que está bien así con eso. Ok, muy bien. Entonces ahora nos recomienda 3 cosas que creen que puedan ayudarnos en nuestra vida de servicio o acercamiento a Dios, ya sea libro, retiros o cualquier cosa. Yo creo que sería muy bueno la Biblia para empezar. Okay. Yo recomiendo que tengamos la Biblia de veras ahí de cabecera, que esté con nosotros, que la podamos conocer y que podamos hablar de ella. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios? Y que empecemos con el Nuevo Testamento. Quizás con los Hechos de los Apóstoles es muy importante que conozcamos cómo empezó la iglesia, qué dijo Jesús en los Evangelios, cómo actuó, cómo podemos meternos a su forma de pensar y de sentir, si no es a través de la Biblia. Y no dejar la oración, no dejar la visita al Santísimo. Buscar en la YouTube, por ejemplo, algunos temas que instruyen el corazón y dan ánimo. ¿Y qué tal sería tener un amigo o una amiga homeless? Sería interesante, sí. Porque allí está Cristo. Muy bien, muchas gracias, hermana. Ser feliz, Omar. Y yo también. Muchas gracias por la recomendación. Por último, ¿alguna persona o personas que me recomienda invitar para tener una conversación así como con usted? Pues quizás te puedo mandar los nombres de las personas. Ok. Sí. Ok, muy bien. Otras compañeritas de aquí que conozco con mucho gusto, yo creo que van a aceptar. Ok, muy bien. Y ya por último, su contacto para a lo mejor si alguien quiere comunicarse con usted para algún tipo de acompañamiento o dudas. Mira, aquí en la pantalla está mi correo electrónico, okay. marichuy.bringas@amormeos.org. Mi Facebook también es así, es Marichuy Bringas. Mi teléfono, con mucho gusto, a sus órdenes, 210-213-5422. Ok, muy bien. Sí, Dios nos ama y hay que ser muy felices, Omar. Amén. Ok, bueno, pues muchas gracias, Sister, por su tiempo. Sé que tiene una mañana ocupada. Muchas gracias por hacer el tiempo de este espacio, pero sí, muy, muy valiosos los consejos, todo lo que podamos aprender de esta plática con usted.
Gracias a ti por invitarme, mil gracias, y de veras que los jóvenes, oh my God, que Dios los ama mucho, sí, no busquen puertas diferentes, busquemos a Dios, a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y Él es la puerta. Amén. Muchas gracias.